Feliz sábado, hermanos. Espero que tengan un muy lindo, hermoso día a los que están presentes y a los que nos están viendo. Bueno, ¿quién diría? Ya estamos en el último día de esto. Tercero y último. Bueno, este viaje yo pienso que fue muy lindo. Hicimos muy buenas cosas. Acá nosotros entregamos libros y por gracia y obra de Dios los entregamos todos en menos de lo que esperábamos. Eso es algo bueno. Bueno, entonces yo pienso que esto está siendo genial. Estamos todos ahí, estamos reflexionando, estamos viendo el futuro que nos va a dar. Bueno, ahora yo les estoy acá dando la bienvenida a todos. ¿Cómo están? Saludos. ¿Están todos dormidos? ¿Qué pasa? Hola. Así me gusta. Ahí, energético. Que esto no se levanta solo, hay que hacer fuerza para levantarlo. Bien. ¿Empezamos a mandar? Bueno, Mati, ¿podés poner el libro 95, si no me equivoco mal? Un día. Bueno, como estamos energéticos, vamos a levantarnos, vamos a levantarnos. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio con su vida un ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó, habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día vendrá y con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Oh día admirable en que unido su pueblo, loores a Cristo por siempre dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió.
oración para iniciar ya bien formal todo esto. Padre Dios, te pido, Señor, que en esta reunión puedas bendecir, Señor, a tu palabra, Señor, que sea bendición, Señor. Gracias, Señor, por este sábado que nos diste. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora no se pueden sentar aún. Vamos, esto da para más aún. Vamos, fuerza, fuerza. Les invito a que se mantengan aún de pie para cantar el canto lema. Y ahí sí, después de eso, pueden sentarse. Resucitó y hoy
pueden sentarse. Y bueno, ahora le dejo el paso a Cristian para que dé ya esto. Muchas gracias, Nico. Excelente, la verdad. Mucho mejor de lo que hicimos nosotros estos 2 días. Qué lindo poder verlos a ustedes trabajando, sirviendo al Señor. La verdad que es hermoso que Dios ha puesto personas acá en esta iglesia para que trabajen y es lindo que lo estén haciendo. Hoy me toca dar el mensaje a mí, ya pasamos 2 días, ¿sí? El día 1, que hablamos sobre la verdad, la verdadera verdad, la real, no la que este mundo cuenta. En el día de ayer hablamos sobre las 3 cruces, ¿no? Que estuvo dando el hermano Jorge, que está acá también. Y hoy llegó el momento de hablar del último tema que vamos a estar dando en la iglesia. Y para eso quisiera que empecemos. Bueno, estaba escuchando la canción y es hermoso poder cantar que hubo alguien que se entregó sin yo merecer, que nos amó y que nos restauró lo que un día nosotros quebramos. Que hubo alguien tan grande para hacer una obra que nadie esperaba, que nadie se imaginaba, que es nada más y nada menos que dar la vida por nosotros, ¿sí? Sin pedir nada a cambio, ¿sí? No tenemos que pagar nada, no tenemos que dar nada de nuestras posesiones, solamente tenemos que aceptarlo y entregar nuestro corazón. Vamos a buscar, para comenzar la reflexión del día de hoy, vamos a buscar en el libro de Juan. Los que tengan Biblia, los que no tienen, acá tenemos 2 Biblias. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 20. Capítulo 20, versículos del 1 al 10. Y vamos a repasar un poquito lo que estuvo pasando hace muchos años atrás, ¿no? Hace aproximadamente 2021 años atrás, lo que estuvo sucediendo, ¿no? Un día como jueves se estaba haciendo la última cena, un día como ayer, fue un día de los más tristes que tuvo el cristianismo, donde Jesús cumplió lo que vino a hacer, vino a dar su vida, fue castigado y crucificado. Y un día como hoy, Jesús estaba en una tumba, ¿no? Una tumba como cualquiera de nosotros. Creo que uno de los momentos más difíciles para nosotros, para las personas, es cuando estamos en un entierro, por ejemplo, en un cementerio, cuando estamos en un velorio, acompañando en una situación o en otra situación cuando a nosotros mismos nos toca despedir a algún familiar o alguna persona cercana, algún conocido, pero estemos acompañando o que nos toque a nosotros mismos, la situación es difícil igual, porque uno no sabe qué decirle a aquella persona que lo está padeciendo, o uno mismo que lo está padeciendo no sabe también cómo, no encuentra palabras de compasión, que nos traigan más tranquilidad. Es un momento de dolor que hay que pasar. Y no es un lindo momento, es algo que nos toca y que hay que vivirlo. Y si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que nos podrían decir que nos traiga un poquito de tranquilidad en esos momentos? ¿No? Hagamos un ejercicio. ¿Qué es lo que nos podrían decir estando en esa situación frente a alguien que quisimos mucho o al lado de alguien que ha sufrido una pérdida? ¿Qué se le podría decir para traerle un poquito de tranquilidad? Si uno piensa, no encuentra las palabras. Uno dice lo que cree que haría bien. Pero si buscamos en la Biblia, hay alguien que dijo las palabras exactas a una mujer que se llamaba Marta, no sé si se acuerdan. Y esa persona era Jesús, cuando le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí no morirá, vivirá aunque muera. Esas palabras
son las que nosotros necesitamos para vivir hoy en día. No hay mayor esperanza que saber que aquella persona que hoy no está, simplemente está durmiendo. No está muerta, está durmiendo. Y solo Jesús puede decirnos eso, porque hoy sabemos que Jesús es el que venció a la muerte. Jesús es el que resucitó y que al resucitar nos mostró a todos nosotros que es posible vencer a la muerte, estando en sus caminos, estando con Él. Y si miramos un poquito el mundo, y hablando un poquito de este tema de las tumbas, cuando alguien fallece, que los lleva, los entierran, los ponen en lugares. Algunas personas que tienen un poco más de dinero hasta le pagan como una habitación donde solamente se encuentra la persona. Bueno, si miramos en este mundo, muchas civilizaciones antiguas, es como que le dieron importancia al tema de cuando sus reyes fallecían o cuando sus nobles, personas importantes, fallecían. Y tenemos ejemplos muy conocidos como, por ejemplo, las pirámides de Egipto. ¿Sí? Las pirámides, que es algo tan maravilloso, cuando uno los ve, no eran ni más ni menos que tumbas, donde ahí descansaban las personas más importantes de esa civilización. Y así tenemos otros ejemplos como las tumbas de los incas, de los aztecas, que no son tan lejanas acá. Pero a lo largo de la historia, todas las civilizaciones le dan como una importancia a esto de dónde va a descansar la persona que falleció. Personas importantes, reyes, nobles. Sin embargo, hay una tumba que es la que más cambios generó en este mundo, la que más generó el llamado en este mundo. Y es una tumba que no es a los ojos muy linda, que digamos. Era simplemente una caverna. Era simplemente un espacio entre un par de rocas. Y en esa tumba, lo más llamativo no era que era una caverna ni que era algo muy humilde, sino que en esa tumba, cuando fueron y buscaron al muerto, ese muerto no estaba. Esa tumba estaba vacía. Jesús, que era quien ocupaba esa tumba, ya no estaba. Y imagínense, hagamos otro ejercicio, yendo a visitar a alguien cercano y que ese familiar o esa persona no esté. ¿Cómo reaccionaríamos frente a una situación así? Bueno, ante nuestros ojos humanos, primero podemos pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó acá que no está? ¿Se lo robaron? ¿Desapareció? Pero hoy vamos a leer en Juan capítulo 20, del 1 al 10, la reacción de 3 personas diferentes ante esta situación. Vamos a ver que lo mismo que nos podía haber pasado hoy, les pasaron a estas 3 personas. Vamos a comenzar leyendo capítulo 20, versículo 1 al 10. Y dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Así, Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más ligero que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajó a mirar y vio los lienzos, pero no entró. Enseguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Versículo 7 dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino doblado y aparte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y al ver
creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que Jesús iba a resucitar de los muertos. Y los discípulos volvieron a su casa. Me imagino, ¿no?, qué situación difícil que habrán estado pasando estas tres personas. Y había más, porque María Magdalena no estaba sola, pero en principio se nombra a estas tres personas. Tratemos de ponernos en la situación. Jesús hasta 2 días antes estaba comiendo con ellos, estaba cenando con ellos. ¿Sí? Les había dado una lección muy importante de que el primero tiene que ser el último, el más grande tiene que ser el que se arrodilla a lavarle los pies a los demás. Jesús había partido el pan con ellos, había tomado el vino con ellos. Y me imagino una situación, una cena familiar, todos juntos, cenando una noche tranquila. Y en menos de 24 horas, las mismas personas lo tienen que ver a Jesús crucificado, golpeado, sangrando, en una cruz. Imagínense el impacto emocional. A mí de solo decirlo me emociona, pero imagínense estas personas que estuvieron físicamente, que lo tocaron a Jesús, que lo abrazaron, que no está más. ¿Qué pasó? Desconcertados, perdidos, caminaban por la calle como no entendiendo qué pasaba, como en estado de shock. Como cuando alguien tiene un accidente y está en shock y no entiende lo que acaba de ver. Así estaban estas personas. Y lo que sucede es que si bien el viernes fue un día muy triste para todos los que creían en Jesús y para todos nosotros hoy en día que lo recordamos, sabemos que Jesús resucitó el domingo. Pero fíjense que cuando María Magdalena llega, no lo ve a Jesús. Digamos, acá dice cuando llegó el primer día de la semana, muy de mañana. O sea, estamos hablando del domingo, ¿sí? Domingo muy temprano. Aún era oscuro. María Magdalena no lo ve. Inmediatamente sale corriendo y va a buscar a los otros discípulos y dice, Jesús no está. Encima que no lo tenemos, tampoco está en la tumba. Y acá empiezan a aparecer 2 personas, una se llama Pedro, pero la otra que dice al otro discípulo a quien Jesús amaba, sabemos que se refiere a Juan, ¿no? Aparecen 2 personas en 2 situaciones totalmente diferentes. Por un lado tenemos a Juan, el discípulo amado, y por otro lado tenemos a Pedro, el valiente, el que se enfrenta a todo, pero que estaba en una situación muy particular en este momento. ¿Sí? En este momento donde Jesús ya había descansado y ya dejó de verlo físicamente, Jesús estaba pasando por un momento muy especial. Pero ambos corren, fíjense que se van corriendo, imagínense la desesperación. Uno cuando un familiar fallece, por lo menos puede ir a visitarlo, ¿no? a la tumba y estar un rato con él. Ellos ya se estaban quedando sin eso y no había momento para reflexionar de que las promesas que Jesús había dado, no había momento para empezar a decir, bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué nos pasó a todos nosotros? Fue todo muy rápido, en menos de 48 horas Jesús fallece y desaparece, no está más en la tumba. Y fíjense que dice que corrieron. Entonces corrió, bueno, acá el versículo 3 dice, así Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Versículo 4 dice, corrieron los 2 juntos. Pero el otro discípulo corrió más ligero que Pedro y llegó primero al sepulcro. El primero que llegó al sepulcro fue Juan. No sabemos si porque era más joven o porque Pedro corrió más despacio, pero acá dice que llegó primero Juan. Y fíjense que Juan lo denominaban el discípulo amado, pero imagínenselo a Juan, ¿no? Corriendo con intriga, con decir qué pasó, emocionado, ¿por qué no está más Jesús en la tumba? ¿Se habrá equivocado? ¿Habrá visto mal María?
tratando de buscar, como todos nosotros hacemos en las situaciones difíciles, tratando de buscar alguna justificación que a nosotros nos haga bien. Y es así que llega Juan, y de paso Juan, que fue el único que se quedó con Jesús hasta el último momento. Juan, que estuvo en el patio cuando a Jesús lo interrogaron, cuando lo condenaron a muerte. Juan estuvo al pie de la cruz cuando lo crucificaron. E incluso Juan se llevó a María, la madre de Jesús, a cuidarla. Ese era Juan, hombre fiel a Jesús. Y no por nada fue el primero en llegar a él. Entonces, fíjense que cuando llega, versículo 5, dice, Juan bajó a mirar y vio los lienzos, pero no entró. ¿Por qué no entró Juan adentro de la tumba? ¿Por qué no entró a mirar? ¿Será porque estaba cansado de tanto correr y estaba descansando y después entraba? ¿O será porque no estaba preparado para no verlo a Jesús? ¿Será que habrá pensado que María se habría equivocado, que tal vez Jesús estaba ahí y no lo quería ver golpeado con el cuerpo como lo tenía por tantos golpes? Inmediatamente cuando Juan llega, enseguida, versículo 6 dice, llegó Simón Pedro. Y ahí está Pedro, ¿no? Pedro no le tiene miedo a nada. Él entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Pedro no perdió tiempo, él entró y vio que Jesús no estaba. Aunque Juan lo había aventajado, Pedro también fue de una forma rápida hacia Jesús, hacia la tumba. Y sin miedo entró a la tumba. ¿Sí? Vio todo como María les había dicho. O sea, Pedro y Juan vieron, versículo 7, vieron el sudario y que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba con los lienzos sino doblado y aparte. En vez de encontrar a Jesús, encontraron que estaba vacía, los lienzos dobladitos, todo acomodado, tal como María les había dicho. Pero es importante notar lo que sigue ahora. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, o sea Juan, que había llegado primero al sepulcro, y fíjense lo que dice acá. Y al ver la tumba vacía, creyó. Cuando Juan vio la tumba vacía, Juan creyó. No estamos hablando de que Juan vio a Jesús. Juan no vio a Jesús y creyó. Inmediatamente entendió todo lo que Jesús había dicho. Y solamente él lo podía haber entendido de esta manera, porque él era el que estuvo hasta el final con Jesús. Si buscamos rápidamente en Lucas, capítulo 24, vamos un poco para atrás, Lucas capítulo 24, versículo 12, vamos a encontrar una ampliación de esta situación. Fíjense, versículo 12 en Lucas capítulo 24 dice, sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró dentro, vio solo los lienzos echados y volvió maravillado de lo que había sucedido. Lo repito de vuelta. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró dentro, vio solo los lienzos echados y volvió maravillado de lo que había sucedido. Por un lado tenemos a Juan que creyó, que no necesitaba ver más nada, sino que entendió todo lo que estaba pasando, entendió que Jesús había resucitado tal como lo había dicho, en 3 días iba a resucitar. Pero por otro lado tenemos a Pedro que simplemente se maravilló y volvió a su casa. Puede haber personas acá en esta iglesia, entre nosotros, que sean como Juan, que no necesiten tener que ver para creer, sino que solamente con entender a Jesús, con leer sus promesas, leer las profecías,
hoy sepa por qué está acá. Hoy esté esperando el regreso de Jesús sin necesidad de tener que verlo. Hay personas como Juan, pero también dentro de nosotros también hay personas como Pedro. ¿Por qué Pedro simplemente se maravilló y no dicen que creyó? Y bueno, para entender un poquito a Pedro tenemos que ir un poquito hacia atrás. ¿Qué había sucedido con Pedro? Pedro no venía de una situación fácil. El gran Pedro, el que él creía, el que él sentía en su corazón que jamás iba a dejar a Jesús, jamás iba a venderse al otro bando, digámoslo así, lo hizo. No porque quisiera, sino porque tuvo miedo, porque es humano, no es Jesús, que nunca falla. Pero él creía que podía hacerlo. Él dejó de confiar en Jesús y empezó a confiar en sus propias fuerzas. Y cuando Pedro lo niega a Jesús, ya todos sabemos cómo es la historia, cuando Pedro lo niega a Jesús, inmediatamente tiene contacto visual con Jesús. Y ahí es cuando Pedro se da cuenta de lo que hizo. Se dio cuenta de lo que era. Era una simple persona que por más que quería, hizo lo que no quería, como dijo Pablo en su momento. Y esa situación de sentirse traidor de alguna manera, ¿no? Porque Pedro sintió en el corazón que lo traicionó Jesús. Y sentir culpa, y por otro lado sentir frustración, porque yo quiero algo y no lo logro, hizo que Pedro esté con un constante sentimiento de dolor y culpa, y de no entender lo que le estaba pasando. Y imagínenselo a él, de golpe, que te diga que Jesús no está en la tumba y correr, pero a la vez mientras corría decía, ¿y si está? Lo tengo que volver a ver después de lo que pasó. Me tengo que volver a encontrar con Jesús a quien yo lo traicioné. Ya a nosotros nos cuesta encontrarnos con alguien con quien en algún momento tuvimos algún distanciamiento. Imagínenselo a Pedro sintiendo que traicionó a alguien tan grande como Jesús. Y por más que en la mente sepamos, o él sepa que Jesús perdona y que Jesús ama, cuando nos sentimos así, con frustración y con culpa, la cabeza no te da para pensar en eso. No tenés tranquilidad, tiempo, necesitas tiempo. Y pasaron menos de 48 horas. No hubo nada de tiempo para Pedro. Y quizás esa sea una de las razones por la cual Juan le ganó, ¿no? Llegó más rápido Juan. Tal vez Pedro, corriendo medio dubitativo, llegó, pero llegó más tarde. Y cuando Pedro llega, dice la Biblia que en Lucas dice que se maravilló. Es decir, wow, Jesús no está. ¿Qué pasó acá? Pero una cosa es que nosotros veamos y entendamos con la mente que Jesús no está. Y otra cosa es que veamos y entendamos con el corazón que Jesús no está. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Y ahí está la diferencia con Juan. Juan creyó porque desde el corazón lo había aceptado. Y Pedro se maravilló desde la mente, pero no lo había aceptado todavía en su corazón. No había aceptado que Jesús resucitaba. Y acá, volvamos a Juan, capítulo 20. Pedro comete uno de los errores más grandes que puede cometer una persona cuando se siente culpable, cuando se siente frustrada, cuando se siente triste, cuando siente que no puede acercarse a Dios porque lleva una vida de pecado, cuando siente que le ha hecho muchas promesas a Dios de ser fiel y no pudo hacerlo, o mismo cuando tiene muchos problemas en la vida y cuando
sentimos que hicimos muchas cosas malas en la vida como para que Dios nos perdone. En una situación así se encontraba Pedro y fíjense lo que hace, versículo 10. Y los discípulos volvieron a su casa. Es decir, Juan creyó y volvió a su casa. Perfecto. Juan ya creyó. Pero Pedro no creyó, se maravilló nada más. O sea que todavía tenía dudas. Sin embargo, en vez de resolver esas dudas, Pedro se volvió a la casa con las dudas. Y es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Irme a mi casa, irme de acá, sin las dudas resueltas, sin hablar con Dios y entender el porqué de las cosas. Puede haber muchas personas hoy en día que están sintiendo, dentro de nosotros mismos también, que tengamos dudas, hay cosas que no entendemos. No solo estoy hablando de la Biblia, de la palabra de Dios y cosas de la historia bíblica que no entendemos, sino en nuestra propia vida. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué mi mamá me abandonó? ¿Por qué mi papá fue un golpeador? ¿Por qué mi abuela tiene Alzheimer? ¿Por qué se olvida de mí? ¿Por qué perdí a mi hermana? ¿Por qué me separé? Muchas cosas que uno siente que no se las merecía y sin embargo le pasa. Y el hecho de no enfrentar esas dudas, ese por qué, que Dios está dispuesto a decirnos por qué, y no solamente a explicarnos el por qué, sino a consolarnos. Cuando las personas no están dispuestas a esperar un poquito más en Él, en las promesas de Él, se van a la casa, vacías, con la vida sin Dios, siguiendo a la deriva, y siguen pasando cosas malas. Es por eso que lo que hizo Pedro es uno de los mayores errores que podemos hacer. No hay que irse a la casa con las dudas. Hay que ir y hablar con Jesús, hay que hablar con Dios, hay que preguntarle por qué. Jesús es transparencia, Dios es transparencia. No tiene nada que esconder y no tiene algo en donde no haya argumentos. Jesús está dispuesto a hacernos entender de que a pesar de los problemas, Él puede traer vida a la vida que nosotros llevamos acá, que más que una vida parece una muerte. Vivimos constantemente muriendo físicamente, muriendo emocionalmente, cada vez las personas están más frías, cada vez menos amor, cada vez las personas se cuidan menos. Estamos en todos los aspectos muriendo. Las familias están cada vez más destruidas, en las relaciones sociales cada vez se valora menos el amor, la amistad, la sinceridad, la fidelidad. El mundo se está viniendo abajo, está todo muriendo. Pero Jesús aparece y viene y dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y hay una tercera persona más que aparece. Vamos a leer versículo 11 hasta el versículo 11 y 12. Pero María quedó afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó a mirar al sepulcro. Y vio dos ángeles en ropas blancas, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Acá tenemos a María. María que tiene una historia para testificar increíble. Pero María, a diferencia de Pedro y de Juan, ella no se fue. María se quedó al lado de la tumba de Jesús. Sabemos que nunca María se separó de la tumba de Jesús. Solo se separó por guardar el sábado. Pero inmediatamente terminó el sábado, ahí estaba María, al lado de la tumba de Jesús. Y mientras ella lloraba, dice,
vio a 2 ángeles sentados donde debería estar el cuerpo de Jesús. Versículo 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Al comienzo de la historia, que en el capítulo 20, versículo 1, vemos que las mujeres, incluso María Magdalena, estaban en el sepulcro, fueron al sepulcro, y fíjense que dice que aún estaba oscuro. Uno puede decir, bueno, era de noche todavía, no había amanecido, pero también la situación de los discípulos era de oscuridad en ese tiempo, en ese momento. O sea, no hubo tiempo para parar y pensar lo que estaba pasando. Era una situación muy oscura espiritualmente. Se les fue Jesús, se les fue la persona con quien ellos estuvieron 3 años aprendiendo y con la promesa de que todo esto iba a cambiar y que iba a venir un reino nuevo. Y de golpe lo ven crucificado y ahora en la tumba. Momento de oscuridad. Pero sin embargo María nunca se fue. ¿Será porque María realmente vivió lo que es el amor y el perdón de Jesús? Recuerden que a María se le perdonó, a María se la liberó y se le dio paz. Jesús la liberó de 7 demonios a María. Jesús la perdonó de los pecados que esos demonios hacían en ella. Y además Jesús le trajo paz a la vida de María. Al sacarle esos demonios, María se sentía libre. Por fin podía decidir lo que quería hacer y no estar dominada por estos demonios. Pero sin embargo ella ahora estaba llorando y dicen cuando alguien sufre una pérdida de algo que valora mucho o una cosa que valora mucho, que las personas suelen entrar en depresión. Y María realmente estaba deprimida porque para ella Jesús lo era todo. O sea, una mujer que no tenía esperanza de vida, ¿quién le iba a sacar 7 demonios? 1, 2, 3, pero 7. ¿Quién le iba a libertar? ¿Quién le iba a dar esa libertad? Jesús. Y María estaba entrando en depresión, pero nunca se fue. Y el hecho de esperar en Jesús, de esperar en Cristo, hizo que ella pudiera ver este milagro. Que Pedro y Juan no lo vieron. 2 ángeles, versículo 12, en ropas blancas, uno a la cabecera y el otro a los pies, le hablaron y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. 14. Cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás. ¿Y qué dice? Vio a Jesús de pie. Ella no se dio cuenta de que era él. Versículo 15. Y Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Versículo 16 dice: María. Y ella se volvió y exclamó en hebreo: Rabuní, que quiere decir, imagínense la voz de María con todo el amor del mundo, mi maestro. Versículo 17. Entonces Jesús le dijo: no me detengas porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 18 dice: entonces María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos de que ella había visto al Señor y de lo que Él le había dicho. La única privilegiada en poder ver a Jesús, María. La única que se mantuvo hasta el final al lado de Jesús. Con depresión, llorando, con que la vida se le sentía que estaba arruinada, sintiendo que no había solución porque ella no sabía dónde estaba Jesús.
No es que decía, bueno, ahora en un rato va a volver o algo, no tenía ni idea de dónde estaba, pero nunca se apartó de Jesús. Y acá viene la tercera persona, la tercera reacción. ¿Cómo reaccionamos ante los problemas? ¿Abandonamos inmediatamente porque no entendemos? ¿O aún así con la tristeza y la angustia que podemos llegar a tener, con el dolor que podemos tener en esta vida, nos quedamos fieles con Jesús? Viniendo a su casa de oración, escuchando sus promesas, leyendo sus promesas, orando, sabiendo que Jesús algo va a hacer. No nos va a dejar solos. ¿Cómo vamos a reaccionar? Como Juan, que creyó inmediatamente y con eso le alcanzó. Como Pedro, que todavía no resolvió sus problemas y se volvió a la casa. O como María, que se quedó al lado de Jesús, deprimida, triste, pero se quedó. Sé que hay muchas personas, incluso dentro de la iglesia hay personas que conocemos que están deprimidas y que no encuentran respuestas a lo que estuvo pasando en estos últimos tiempos. Como iglesia hemos perdido muchas almas, tanto espiritual como físicamente, y tal vez no entendemos el porqué, no entendemos por qué de esta manera, pero acá hay una lección importante que Jesús nos trae en esta Semana Santa. Que aunque no entendamos las cosas, que aunque estemos pasando por un momento difícil, tanto en el mundo como en esta iglesia, nos tenemos que quedar al lado de Jesús. Tenemos que venir al lado de Jesús y creer. ¿Sí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque de esta manera vamos a poder encontrarnos con Jesús cara a cara. Así que, hermanos, meditemos en esto. Hoy es un día muy especial, pero mañana es el día de la victoria. Un día ahora ya, en realidad, ya estamos entrando al domingo. Jesús resucitó y nos demostró que en Él está la victoria. Que Dios los bendiga. Buenas. Bueno, qué lindo tema, ¿eh? Ser como María. Bueno, ahora los invito a que nos pongamos de pie de vuelta ahí, energéticos, vamos. No se me durmió ninguno, ¿no? No, bien. Eso espero. Bueno, ahora vamos a cantar el canto lema. Así que ahí, fuerte vamos a cantar, si estamos energéticos. Condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio. De vida al pecador se entregó, en mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive.
Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó, se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive, se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive, mas resucitó y hoy él vive. Bueno, ahora quiero invitar a Trini para que venga a hacer la oración final. A mí me dijeron que sí. Bueno, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos tener, Señor, la reunión y podamos terminar, Señor, esta Semana Santa. Poder reconocerte, Señor, y recordarte siempre, Señor, todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, por las personas que hoy entregamos los libros también, Señor, para que puedan conocerte más, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.